Retomamos el debate con la intervención asambleísta Fernando Bustamante. Gracias, señora presidenta, y gracias por darme la oportunidad de pronunciarme sobre un tema que, por ser miembro de la Comisión de Seguridad, creo que tengo particular pertinencia en hablar. Quisiera primero observar al texto que se nos ha presentado. Obviamente han ocurrido otras cosas en esta semana que cambian bastante el tenor. Yo creo que ya no puede ser solidaridad con el Reino de Bélgica. Tiene que hacerse extensivo a todos aquellos países que han sufrido en estos días brutales atentados terroristas con pérdidas ingentes de vidas civiles y muchos heridos y destrucción. Primera cosa que quisiera solicitarle, señora presidenta de la Comisión, es que hagamos una resolución contra todos los actos terroristas, no solamente al primero de ellos, que afectó al Reino de Bélgica. Creo que hay que incorporar una mención expresa al caso del ciudadano ecuatoriano afectado. Creo que es necesario, y quisiera, se me permita, hacer una sugerencia respecto al primer párrafo de la resolución, y voy a justificar. Creo que el numeral 1 de la parte resolutiva se podría perfectamente hacerlo más general. A ver, el terrorismo lo ejercen fuerzas irregulares, es verdad, pero lo ejercen gobiernos también. Y me temo que los actos terroristas de los gobiernos muchas veces no son calificados como tales, lo cual constituye un enorme ejercicio de hipocresía colectiva hoy en día en la humanidad. O sea, cuando una fuerza militar regular bombardea una área llena de civiles y mata gran cantidad de ellos, no se le llama por lo que debe llamársele, acto terrorista. Voy a dar un ejemplo antiguo, pero no por ello menos pertinente. El bombardeo atómico de la ciudad de Hiroshima fue un mega acto terrorista, y así debería ser calificado siempre. Por ello mismo, todos esos actos que los gobiernos y los estados cometen muchas veces son de mayor volumen y dimensión. En las estadísticas que la asambleísta Calle señalaba, sería interesantísimo hacer el desglose de cuántos civiles inocentes han muerto, han sido heridos o han perdido sus propiedades por la acción terrorista de los estados, vis-a-vis a la que hacen los grupos irregulares que han sido citados. Quiero señalar eso. Quiero señalar en segundo lugar que no todos los terrorismos tienen que ver con el fundamentalismo religioso, y no todos los gobiernos actúan como terroristas para defender presuntos valores democráticos. Por lo tanto, yo creo que ese numeral 1 debería ser más general y referirse simplemente a los actos de terror que fuerzas irregulares de cualquier naturaleza, religiosamente fundamentadas o no, cometen, y a lo que los gobiernos, con el pretexto que sea, ¿no es cierto?, también realizan. Primera observación. Quisiera también aprovechar la ocasión que se me da para señalar, tres observaciones. Tenemos que hacerlo más general, tenemos que citar el caso de nuestro compatriota afectado, y tenemos que tener una visión que no restrinja el tema del terrorismo de las fuerzas irregulares al fanatismo religioso, y que no restrinja a la acción terrorista de los estados al caso de los que tienen como pretexto imponer la democracia. Hay muchos pretextos, ese es uno, entre otros, ¿no? Pero quisiera sí señalar algo. En este debate yo concuerdo absolutamente con la intención de los que proponen la resolución, buena parte del texto y de la fundamentación también, las observaciones específicas ya las dice, pero sí quisiera agregar algunas reflexiones. En primer lugar, a mí me asusta el terrorismo no solamente por el efecto directo que tiene sobre las víctimas y sobre las sociedades que lo padecen, sino sobre el efecto moral que tiene sobre esas mismas sociedades. A mí me aterra no solamente las bombas que estallan en las estaciones o en los aeropuertos, sino el efecto de esas bombas en las mentes de la gente. Nosotros estamos viendo que esta forma de violencia alimenta otros tipos de violencia reactiva, por ejemplo el racismo, la xenofobia o el espíritu de venganza étnica. Ya vemos en la campaña electoral de los Estados Unidos lo que ha ocurrido recientemente en las campañas regionales en Alemania, lo que está ocurriendo en varios países europeos, y no estoy seguro que nuestro país se excluya de eso. Y eso genera una tendencia terrible a brutalizar las sociedades, a hacerlas brutales,
securitistas, represivas, y para que se justifique en nombre de la lucha antiterrorista cualquier nivel de represión o de conculcación de derechos o de discriminación en contra de aquellos grupos a los que se presume son, digamos, más propensos a generar acciones terroristas. Y muchas veces, detrás del mal encarado terrorista que corresponde al estereotipo del fanático religioso, muchas veces se ocultan quienes lo han armado, quienes lo han financiado, quienes lo han promovido y quienes lo han tolerado, que no son mal encarados terroristas islámicos, sino que muchas veces son ciudadanos de clase media, políticos y empresarios de alto vuelo en los mismos países afectados. El origen del terrorismo, como ya lo insinuó la asambleísta Calle, no es tan sencillo como decir que hay un grupo de desadaptados, enloquecidos, que quieren causar destrucción por el gusto de causarla. Hay estudios, esto está estudiado, y si alguien quiere, yo le puedo dar las referencias académicas de los estudios que se han hecho de investigación de por qué la gente se hace terrorista. Y eso, por qué la gente se hace terrorista, tiene que ver con una palabra que comienza con I: indignación impotente. Muchos de los grupos de donde surgen estos personas, y no estoy con ello justificando lo que hacen, pero es necesario explicarlo para poder aplicar los remedios correctos, no combatir, ¿no es cierto?, la malaria con anticancerígenos, ¿no? Para aplicar el remedio correcto necesitamos conocer las causas, y las causas tienen que ver con la acumulación ya de décadas de impotencia indignada de poblaciones en las cuales siempre en toda población va a haber un pequeño grupo de gente que tiene poca capacidad de autocontrol, que no sabe manejar su indignación y su ira de una manera mejor, y va en condiciones normales. Eso no va a producir terrorismo, pero va a producirlo cuando hay unas poblaciones que han sido sistemáticamente bombardeadas, sistemáticamente empujadas a la guerra civil, sistemáticamente explotadas, sistemáticamente excluidas, sistemáticamente discriminadas, sistemáticamente criminalizadas. Y esas poblaciones, sometidas a ese bombardeo moral y físico de bombas de explosivas, pero también de bombas morales, generan estos grupos que finalmente buscan en la desesperada revancha una manera de contrarrestar aquello que no se le da a sus pueblos la posibilidad de contrarrestar de maneras más pacíficas y tener una desfogue, una salida a sus reclamos y a sus resentimientos que no sea simplemente el uso brutal de la violencia. Culpa tienen aquellos que ahora también se proclaman grandes defensores de la humanidad y de la civilización en contra del terrorismo. No es que haya que dejar de combatir a los que irracional y brutalmente intentan revanchismos de ese tipo, pero lo que no podemos es ocultar la otra mitad de la película. Y no podemos, y tenemos que tener alerta y cuidado a que estos actos terroristas no den pretexto a que los elementos autoritarios y securitistas de los distintos países conviertan el terrorismo en la coartada para conculcar libertades y establecer sistemas de opresión política predicados sobre la base de que hay que defender al pueblo, a la nación frente a esta amenaza. Por ahí están proyectos que normalmente hubiéramos considerado absurdos, demenciales. La famosa muralla entre México y Estados Unidos, que proclama como programa de gobierno un candidato del Partido Republicano en los Estados Unidos. En cualquier momento de la historia hubiéramos dicho: señor, está demente. No, ahora no está demente, está siendo nominado candidato del Partido Republicano a ocupar la magistratura más importante de la humanidad, porque es la más poderosa. Eso es el peor efecto del terrorismo, con el debido respeto a las víctimas. Es que nos hace a todos víctimas de sus consecuencias, directa o indirectamente. Nos hace vivir en el miedo y da pretexto para que luego se creen regímenes en los cuales la palabra terrorista se convierte en el San Benito con el cual cualquier forma de protesta pacífica ciudadana, o donde ese nivel de violencia es mucho menor, se convierte también en terrorismo. Cuidado con exagerar la terrorificación de todo acto de protesta, de reclamo, de demanda ciudadana. Ojo que en muchos países del mundo ese proceso está siendo aprovechado para mal. Más allá de la legítima lucha en contra del terrorismo y sus agentes, también se está utilizando para, de contrabando, por debajito,
¿no es cierto?, establecer unos sistemas de represión y coerción en contra de formas legítimas de lucha ciudadana. Eso nomás quería advertir. Pero por favor, condenemos el terrorismo con toda la fuerza, con toda nuestra capacidad, pero hagamos algo para prevenirlo, hagamos algo para que... Y no basta con tener mejores FBIs, no basta con tener mejores sistemas de seguridad, porque eso lo único que hace es enfrentar el resultado final, el síntoma de un proceso que se gesta a lo largo de las décadas, en la forma como se hace política, como se hace geopolítica, y las formas como se trata de imponer un orden global en el cual hay algunos que tienen que cargar con todo el peso de las bombas. Así que yo quisiera solidarizarme y apoyar la resolución con las salvedades que he hecho, pero sí aprovechar de hacer estas reflexiones que un pensamiento progresista y de izquierda no puede abandonar nunca, porque combatir el terrorismo desde la extrema derecha, desde el señor Trump, tiene que ser radicalmente distinto a cómo lo combaten quienes creen en la democracia, quienes creen en el progreso social y quienes creen en los valores que desde la Revolución Francesa en adelante las personas que creen que el mundo puede ser mejor han sostenido. Gracias. Gracias.